Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. El 19 de julio de 2007, Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, fue extraditado a los Estados Unidos y el 12 de enero de 2010 rindió testimonio en una corte federal en la ciudad de Washington. Así que en este video te traigo la primera parte de una recreación de lo que fue su testimonio. Comenzamos. Por declaraciones públicas dadas por usted a medios de comunicación de Colombia, usted reconoce haber pertenecido al denominado Cartel del Norte del Valle. Haga a la Fiscalía un relato del origen de esa organización, precisando dónde se conformó, para qué época, cuál era su área de influencia y su eventual relación con el conocido Cartel de Cali. El Cártel del Norte del Valle nace más o menos en los años 1978, con un hombre nacido en el Águila, llamado Gerardo Martínez, alias Drácula. Nosotros empezamos trabajando con él. Cuando hablo de nosotros fue Orlando Henao, Gabriel Giraldo, otro muchacho que no me acuerdo, bueno, y los Cañaverales también. Después quedamos solamente Orlando Henao y yo. Los otros murieron en confrontaciones entre nosotros mismos. Ya después nosotros empezamos a traficar droga, cocaína, del Perú, de Bolivia. ¿Hacía qué años? Después del 78 se fue yendo todo eso hacia arriba, 78, 80. Después llegó Iván Urdinola, Diego Montoya, Chupeta, Arcángel Henao, el hermano de Orlando. Ahí nos fuimos aglomerando todos. La relación con el Cártel de Cali siempre fue muy mala. De pronto nos unió un poco el problema con Pablo Escobar. Fue lo que nos unió, la contingencia de la guerra con Pablo. Y nosotros estuvimos en la guerra del lado de la gente de Cali. Para esa época, nosotros trabajábamos con don Hernando Restrepo y Efraín Hernández. ¿Por qué dice usted don? ¿Eran jefes ellos? Don Hernando, sí. Ese fue un patrón de nosotros. ¿Y Efraín? ¿Efraín qué? Efraín Hernández. Efra empezó con nosotros también. Efra era policía en Buenaventura. Y nosotros empezamos. Siempre hicimos por ahí mucho robo. Y Efraín era parte de esa banda de cuando se robaban camiones que venían de Buenaventura. Pero Efra después llega a ser socio de don Hernando Restrepo, que era como el patrón de nosotros. Y ya después nosotros nos independizamos todos, y seguíamos con ellos, pero seguíamos traficando hacia México y Estados Unidos. De acuerdo a lo que usted manifiesta, ¿es equivocado concluir que el Cartel del Norte del Valle fue en sus inicios un apéndice del Cartel de Cali? ¿O que su estructura se derivó del Cartel de Cali? No, nunca. Para nada tuvimos que ver nosotros con ellos. Sí tuvimos negocios con ellos. Personalmente yo tuve muchos negocios con Miguel y Gilberto, pero Orlando siempre fue totalmente reacio a cualquier situación con los Rodríguez. Eso fue una cuestión que se presentó por Varela. Porque don Pacho decía que Varela le estaba alando a la gente de él, y por eso se dio la confrontación de nosotros con don Pacho. ¿Él era del Cartel de Cali entonces o era independiente? No, Pacho era un hombre totalmente independiente. Pacho era totalmente independiente de los Rodríguez. Ellos los unió también la guerra, a Chepe, a Pacho, a Miguel y Gilberto. Los une la guerra contra Pablo, pero ellos eran totalmente independientes. ¿Usted puede precisarle a la Fiscalía si lo que se denominó el Cartel del Norte del Valle tenía una estructura propia? En caso afirmativo, ¿cómo estaba conformada? ¿Existía un jefe de esa organización y unos dependientes o unas personas que obedecían? Ahí el jefe natural era Orlando. ¿Henao? El doctor Orlando Henao, sí, era el jefe natural. Yo siempre fui socio de él. Nosotros somos del mismo pueblo y empezamos juntos. De pronto yo me dediqué un poco más al tráfico de drogas y Orlando un poco más a la parte violenta. Entonces mucho más al margen de él, pero con mi propia estructura también de sicariato y todo independiente de la de Orlando. Pero cuando había problemas, juntábamos todo. ¿Usted puede precisar en qué momento y en qué época, y si ello se dio, el Cartel del Norte del Valle inició relaciones con miembros vinculados con el paramilitarismo en Colombia? Nosotros empezamos a tener relación con Fidel Castaño durante la guerra con Pablo Escobar. Nosotros fuimos los que llevamos, Orlando Henao y yo, fuimos los que llevamos a Fidel Castaño a Cali y le presentamos a los Rodríguez, porque los amigos de Fidel éramos nosotros, no los Rodríguez. Nosotros somos los que llevamos a Fidel Castaño a Cali. ¿De qué época estamos hablando? ¿De qué año? Estamos hablando... Fidel entró a la guerra en los últimos 2 años, 1990, 1991. Es que Fidel entra y conforma los Pepes,
financiado todo por el cártel de Cali. Continúe, por favor. Ya conozco a Carlos. Yo conozco a Carlos durante la confrontación con Pablo, que era un tipo de unos 18 años, creo, y era trabajador de Pablo Escobar, y se voltea para los Pepes, y sigue esa guerra total contra Pablo. Personalmente a mí, yo le mantenía personalmente a Pablo totalmente taponado la entrada al valle en Cartago, que hay una sola entrada, y yo tuve problemas con él por eso. Y una vez hablando con él por teléfono, me dijo que me iba a matar. Le dije, pues, aquí estamos. Y me tuvo un tiempo andando por ahí con 40 o 50 tipos por eso. ¿Qué pasó? Miguel me llama un día y me dice que él tiene un agente para hacer un curso de explosivos, que si yo le presto una finca para hacer ese curso de explosivos. Y yo le digo que sí, que yo le presto la finca. Entonces llega un tipo, un español y un argentino, a dictar el curso de explosivos. Y viene pura gente de Cali, a una finca mía en Cartago. Hacen el curso de explosivos, todas esas vainas, y como a los 7 meses es que le meten la bomba a Pablo en el edificio Mónaco. Entonces Pablo coge a la gente que le mete la bomba, y dijeron que el curso lo habían hecho era en una finca mía. Y de ahí viene mi enemistad con Pablo. Porque pues, yo a Pablo le despachaba vuelos, y le recibía mercancía cuando él trabajaba con los Ochoa, con Quique Moncada, con Hernando Galeano, con toda esa gente. Yo tenía una pista en Cartago, y yo la rentaba para sacar vuelos a México y Estados Unidos. Ya yo trabajaba con don Hernando, y don Hernando llama a Pablo y le dice que si me va a matar a mí, lo tiene que matar a él. ¿Don Hernando Restrepo? Restrepo. Entonces Pablo le dice, hombre Hernando, entonces dígale a Luis Hernando que esté tranquilo, que yo no quiero un problema con usted, porque don Hernando era un hombre. O sea, Pablo sabía que si don Hernando le entraba al problema, de pronto iba a durar mucho menos, porque don Hernando era un hombre demasiado peligroso. Era paisa y tenía mucho dinero. Entonces Pablo detiene todo lo que va en contra de mí, pero yo nunca me le cogí tampoco a Pablo y le seguí colaborando a la gente de Cali cuando los Pepes y al bloque de búsqueda también. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre los vínculos con la policía y el ejército? Orlando era policía, Varela era policía, Efraín era policía. Otro hombre que también fue compañero de nosotros, que le decían R15, también fue policía. Payaso era policía. Pues los vínculos con la policía eran muy grandes. Cuando nosotros tuvimos el primer laboratorio, que lo tuvimos por el lado de la Florida, Danilo González era subteniente, y Danilo desde esa época nos prestaba protección a nosotros. Y de ahí para adelante, yo puedo decir que el 80% de los comandantes que hayan llegado al Valle del Cauca, y un 80% de los comandantes de la Policía Nacional, estuvieron al servicio del narcotráfico, no solo del norte del Valle, del narcotráfico en general. ¿En qué época? Toda la época. ¿Y cómo colaboraban? Estar dando datos de operativos, estar dando datos de operaciones, en estar entregando papeles de cosas que sacaban la fiscalía, órdenes de captura para salir y entrar del país. Cuando daban reportes en los aeropuertos, de los aviones y cosas, todo eso se filtraba por el DAS, primero en la Sillín, el F2, cuando eso era F2, después Dipol y después Dijin, pero siempre eso ha sido un matrimonio total. ¿Y había algún vocero en particular o eso era cada quien por su cuenta se contactaba? No, en el lado de nosotros siempre fue Danilo el que manejó eso. El doctor Nacho Londoño, el doctor Jairo Chavarriaga, el doctor Candamil. Ellos manejaban como esa parte de corrupción y eran los que iban a pagar mensualmente los sueldos que se le pagaban a la policía, al DAS, los que hacían los cuadres en fiscalía, en CTI, en cualquier parte. ¿Eso en qué parte? En todo el país. Más que todo Bogotá. Entonces nosotros, si salía un operativo de Bogotá para cualquier parte del país, sabíamos las placas de los carros, cuántas personas iban, colores, tipos de carros, todo. Si salían aviones, también sabíamos qué aviones salían, para dónde salían. Eso todo era un matrimonio. ¿Específicamente con el Ejército Nacional existía algún contacto? A nivel local de Cartago, porque nosotros no... O sea, no hubo la necesidad de nunca del ejército. El único coronel que me acuerdo de él, que se mató por Santander, de apellido Carreño, ya era general retirado. Pienso que fue el único que nunca nos recibió plata, pero el contacto con el ejército era darles dinero para que no operaran en la zona y si iban a operar nos informaran. Pero fue el único coronel que nunca quiso nada. Pero eso fue a nivel de Cartago nomás. ¿Y la policía? Toda. En Cartago cada policía raso tenía sueldo. Eran 120, 128 policías, y cada policía mensualmente iba por su sueldo, y de ahí todos.
Se manejaba desde Bogotá totalmente. Como cada año cambiaban el mayor de la policía o el coronel, entonces Danilo decía quién. O uno tenía un amigo que mandaba para allá, y así operaba eso en todo el país. ¿Qué nombres recuerda? Todos los que hayan estado en esa época en el narcotráfico en el norte del valle. Los que recuerde, por favor. Coronel López, uno que estuvo en el bloque de búsqueda que le decíamos Macario. Es que son tantos nombres que yo en este momento, pero muchos, todos. A nivel de policía, General Vargas, el que le decíamos Picapiedra. Es que todos esos generales, excepto 4 o 5 generales, como el General Vera, General Naranjo, el General Montenegro, 4 o 5 generales no recibieron plata. De resto, todos. ¿Me puede precisar a qué general Vargas se refiere? Le decíamos Benitín. Por favor, respecto del DAS, ¿nos puede mencionar personas? Esa parte del DAS la manejaron ellos siempre en Bogotá. Yo del que sí me acuerdo es el que está detenido, el costeño. ¿Cuál? El jovencito ese que era de Uribe. ¿Cómo se llama él? Noguera. Ese tenía un sueldo de la oficina, y en esa época el que manejaba el DAS era Fidencio Mena y Nacho Londoño. ¿De qué época estamos hablando? Ellos siempre han manejado eso, pues Fidencio entró ahora con la época de Uribe, pero Nacho siempre ha manejado el DAS toda la vida. Toda esa gente del DAS, toda esa gente tenía sueldo. Cuando estuvo el general Maza, eso sí era por intermedio de don Miguel Rodríguez. Al general Maza se le pagaba un precio por la pista. Creo que era de 80 millones de pesos mensuales en esa época. Eso lo manejaba era directamente don Miguel. Todo. Y hasta aquí llegamos con esta primera parte del testimonio dado por Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño. Espero que les haya gustado y no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. Nos vemos la semana que viene con la segunda parte del testimonio. Cuídense mucho. Adiós.